sería cero, por eso no aparece acá el angulito ese. Eso lo dirán. Pero esto va a quedar de- Bueno, no. Puedes integrar, evalúo y tengo esa relación, ¿cierto? Sí, entonces ese es el trabajo. Pero en este caso nosotros vamos a traer desde una posición de R sub A a una posición de R sub B, ¿cierto? Del punto A al punto B. Eh, Dice, es importante distinguir el trabajo realizado por la fuerza gravitacional del trabajo, ¿cierto? Y el trabajo realizado por una fuerza externa. Es cierto, ¿no? Eh, Aquí tenemos que ver el trabajo realizado por la fuerza gravitacional y por el trabajo realizado por la fuerza externa. Eso es lo que tenemos que hacer. A ver, el gran problema es el siguiente, para recordar. Yo por decir esto lo tengo en esta posición. Bueno, la fuerza gravitacional en qué sentido está de este cuadro hacia abajo, ¿cierto? Y si yo lo quiero desplazar hacia arriba, ¿qué fuerza estoy utilizando? La fuerza que realizan a eso que se llama fuerza externa. Eso. ¿Sí? Eso es lo que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? La fuerza gravitacional, por lo tanto, siempre va a existir, pero alguien va a realizar un trabajo. No aparece ahí. ¿No? Algún agente externo de alguien debe ser con una fuerza externa. Entonces, por eso tenemos que distinguir eso. Eso es lo que es. Solo que en magnitud, ahora, todo eso también se realiza a velocidad constante, el desplazamiento. Por lo tanto, eso también tenemos que ser. ¿Se entiende eso cuando se dice velocidad constante? Porque si fuera la velocidad variable sería acelerada y sería un problema. ¿Okay? Y en razón a eso, vamos a ver pues que el trabajo realizado por la fuerza gravitacional es el negativo realizado por la fuerza, el trabajo realizado por la fuerza externa. Eso es lo simple. Y eso hay que entenderlo bien, pues. Realmente ahí es el problema que estudiamos por lo que estudian física, que no saben distinguir esas dos cosas. Son opuestos. Acá claramente la fuerza gravitacional en este sentido, en el sentido contrario que debe estar la fuerza externa. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que entender. Pues. ¿Ok? Veamos de otra manera. El movimiento de un objeto de masa m sobre la superficie de la Tierra, es más puntual. Entonces acá tenemos un gráfico donde tenemos pues la posición. Este X va a ser como la superficie de la Tierra y el eje Y va a ser como la altura, dado que es la fuerza gravitacional la que va abajo. Entonces buscamos, decimos, vamos a llevarlo de una posición Y sub A, Y sub 0, de altura, a una posición Y sub B, al punto B. Hacemos lo mismo, decimos, ¿no? La fuerza gravitacional, ¿sí? Miren, acá hay un ángulo que forma con el vector de desplazamiento. Esa es la definición, ¿no? Fuerza gravitacional con el vector de desplazamiento. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta.
Y esta componente diferencial de ese del desplazamiento, si nosotros vemos su componente en la dirección del eje Y, debe ser de ese coseno de ese ángulo phi. Y eso debe ser el diferencial de Y. ¿Correcto? Tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, decir, se conoce aproximadamente que el campo gravitacional sobre la superficie es este valor, ¿no? Donde RT es el radio de la Tierra. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza gravitacional en mover una masa desde la posición, masa M de la posición Y sub A, Y sub B, ¿sí? Ahí está la expresión clásica de trabajo. Y ahora sí, hacemos el producto. Este producto escalar, ¿sí? Únicamente va a ser el producto de sus magnitudes por el ángulo que ellos forman. ¿Qué ángulo forman? ¿No es cierto? Ahí está claro. Hasta ahí todo está bien. Bueno, luego les voy a pasar este pequeño. ¿Sí? Sí. Bueno, seguimos aquí. Entonces, este es mg coseno de θ diferencial de S. O sea, si miren acá, sale todo esto, pero ya con el signo negativo, porque ya estoy tomando el opuesto, ¿correcto? Mg coseno debe ser opuesto, sí, acá también el coseno debe ser opuesto, y por lo tanto tenemos coseno de pi de ds, pero ya es este pi, ¿correcto? A la final también está en esta dirección, pero en sentido negativo, ¿correcto? Y este coseno de pi por diferencial de s es esta componente, ¿correcto? Ahí está bien claro de eso. Y de ahí llegamos a esta conclusión. El trabajo realizado por la fuerza gravitacional es el negativo, ¿sí? Esto es el peso, y sub B menos Y sub A. Miren, siempre el punto B. Y sub A, inicio, y sub B, ¿no? Ese orden también tenemos que llegar. Entonces, el trabajo es independiente de la trayectoria, eso también, esto es justamente para que fuerzas conservativas, no importa la trayectoria, ¿sí? Es independiente de la trayectoria. ¿Por qué? Porque la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa, es conservativa. ¿Se acuerdan cuándo es fuerza conservativa? Cuando una fuerza que realiza trabajo, lo llevo de un punto A un punto B y regreso, la suma de esos trabajos debe ser igual a cero. ¿Y cuándo no sería cero? Cuando exista una fuerza externa que transforme la energía mecánica en otro tipo de energía. Ejemplo más clásico de fricción. Ahí lo que hace es transformar esa fuerza de fricción en energía calorífica. Eso es lo que hace, ¿cierto? Entonces, hay que revisar esto. ¿Qué es fuerza conservativa? En este caso, la fuerza gravitacional es ampliamente conocida que es una fuerza conservativa. Es lo mismo. Repasamos. Digamos, realizo trabajo, está en esta posición. Realizo trabajo. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí hay un trabajo por la fuerza externa. Lo suelto, hace trabajo en contra de la fuerza gravitacional. ¿Sí? La suma de los trabajos es igual a cero. No hay otra fuerza. Ah, claro. Supuestamente, idealmente, trabajamos en el vacío, ¿no? Porque si no va a haber fuerza de exclusión, ¿de quién? Del aire, ¿no es cierto? Bueno, esa es la parte real. Correcto. Eso lo vemos en mecánica clásica. Bueno, entonces aquí se hace trabajo realizado por la fuerza gravitacional, es nada más que despegar esto, o colocar de esta manera, ¿cierto? Esto de aquí, ¿qué cosa es? Mg por Y sub B. ¿Qué sería eso?
Estás en lo correcto. Yes. Energía potencial y gravitatoria en el ciclo de Tierra. MPH. Las de acá. Lo mismo, solo que ¿no? Como están a diferentes alturas, ¿qué quiere decir esto? Que es energía potencial gravitatoria en el punto B menos energía potencial gravitatoria en el punto A. Y a eso que es igual al trabajo realizado por la fuerza gravitacional, pero miren el signo negativo. Y esto es importante saber. Solo ese signo marca la diferencia. ¿Hasta ahí todo? ¿Todo bien? Esa es la parte es clásica, si no se entiende qué es fuerza externa, todas esas cosas, y fuerza conservativa no lo va a entender. Está claro, ¿cierto? Porque nosotros, acuérdense, estamos haciendo esto con el fin, es la similitud que existe, una fuerza conservativa, que es la fuerza gravitacional, la fuerza eléctrica también es una fuerza conservativa. Entonces, ahí hacer la comparación y ver qué similitudes existen. No vamos a perder nada. Al final es lo que queremos es ver que se aplica para fuerzas conservativas y eso mismo lo hacemos para fuerza eléctrica. Bueno, entonces seguimos ahí, como ya les había dicho, esto es energía potencial en el punto B, energía potencial en el punto A, y ese es el trabajo realizado por la fuerza de gravitación. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si nosotros hacemos lo siguiente? Decimos, el cambio de energía potencial es asociado a una fuerza conservativa que cuando, actuando sobre un objeto, cuando se mueve del punto A al punto B es definido. Esta expresión debemos grabarla, porque partimos de ahí. De hecho, ¿sí? Bueno, este es el símbolo simplemente de ver la variación. Esto es de variación o cambio de energía potencial. ¿Sí? Y aquí tenemos, pues, una fuerza conservativa. Entonces, toda esta energía potencial es el negativo del trabajo realizado por correcto. Resumen, acá está, variación de la energía potencial. Esta expresión es la que debemos grabar, sabemos de dónde sale. Bueno, si tenemos eso, esa expresión de aquí es la que vamos a usar. ¿Cómo dice? En el caso electrostático, tenemos la fuerza eléctrica conservativa. ¿Cierto? ¿Es esta o no? Sí, ¿no? Eso es lo que es la más clásica. Acá está el electrounitario, pues. Entonces, a lo único que vamos a reemplazar en la ecuación anterior, que está de aquí, es la fuerza. ¿Correcto? Entonces, la energía potencial eléctrica se puede definir así. Reemplazo la fuerza eléctrica. Pero nosotros también sabemos que la fuerza eléctrica es igual. ¿Sí? O sea, la fuerza eléctrica es la carga así. ¿Cierto? Eso es lo único que es colocado. Aquí esa es la carga de prueba, es el campo eléctrico. Como este es importante, no hay problema ahora. La integral. Y ya tenemos entonces la variación de energía. ¿Correcto? Ahora, ¿qué hacemos? Como ya tenemos esta definición de energía potencial eléctrica, ojo, es energía otra corriente potencial. Entonces, lo que vamos a hacer es, por conveniencia, generalmente tomamos la configuración de referencia del sistema de carga cuando las cargas están infinitamente separadas. Supongamos que el punto A está en el infinito, es decir, que está en el infinito. En ese caso, la energía potencial en A va a ser igual a cero. ¿Cómo visualizamos esto? ¿Cómo visualizaríamos esto? Bueno, una forma de recordar es, bien, nuevamente recordamos cómo es la energía potencial en el gravitatorio. ¿Cómo es la energía potencial del campo?
¿sí? Cuando la longitud es menos, pues lo así. Así, ¿no? M. ¿Qué pasa si R es bien gigante o infinito? Sí, sí. Claro, es cero. Mientras más distancia es izquierda. ¿Por qué? Aquí también el campo eléctrico, ¿cuál es el término? Vea, campo, sí, el campo, es el campo, 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 ¿cierto? Sí. Esto que es directamente proporcional, digamos, da igual. A, Q, bueno, acá está el demás este, KQ, aquí R cuadrado y acá ¿sí? El campo es cero, bueno, igualito, tiene la misma. Entonces, si el punto A está en el infinito, no, pues infinito, la energía potencial va a ser igual a cero. Y bueno, acá reemplazamos en esta ecuación, si esta es la variación, entonces energía potencial de B menos energía potencial A, pero eso es cero. Y acá colocamos un menos infinito, que sea infinito hasta B de la fuerza eléctrica, o que es lo mismo, ¿cierto? Podemos hacer esto. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso, va a haber ejercicio que digamos del punto A al punto B, pero difícil, sea bien claro. ¿Sí? Pero en este caso, si solamente colocamos del infinito, normalmente yo traigo una carga del infinito y lo coloco por si acá cerca. Calculame qué energía tiene. Claro, ahí va a depender si es positiva, negativa la carga. Aquí en el campo gravitacional sabemos que todo es atractivo. En cambio, en caso de cargas son cargas positivas, cargas negativas, uno será atractivo y otro será repulsivo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces ya, esa sería la expresión entonces que debemos manejar pues para calcular la energía potente, ¿cierto? ¿Sí? Claro, ya acá no he puesto la definición de cuál es el campo eléctrico, que está relacionado con el diferencial de desplazamiento, o este de esto, la superficie, ¿sí? De desplazamiento, ¿no es cierto? Que viene de trabajo. Bueno, en este caso, esto es un caso también de esta figura está en el cierzo más que lo pueden ver, energía potencial eléctrica en un campo uniforme. Entonces, ¿cómo se configura un campo uniforme? Tiene acá colocado un conductor cargado positivamente y en el otro lado otro conductor cargado negativamente. ¿Sí? Entonces aquí, positivo a negativo, es el campo eléctrico. Entonces ya he configurado un campo eléctrico uniforme. Cualquiera de estos puntos el campo es el mismo. Correcto, ya no tenemos en cuenta este valor. ¿Okay? El campo es el mismo, es uniforme. ¿Okay? ¿Qué más aquí? Hay otra cosa que debemos ver, que las limitaciones de lo que hacemos nosotros. Cuando hacemos esto, lo vamos a ir viendo, que este es positivo, positivo, positivo y negativo. Entonces, el campo eléctrico siempre lo vamos a tratar así, de masamente ahí del campo eléctrico. Con eso vamos a trabajar. Cuando ya lleven el electro, van a ver lo más real. Más real es que las líneas y los bordes van a ser así. Esto de acá se llaman efectos de borde. Eso no lo vamos a... Esa es la limitación. Lo real es eso, que hay unos bordes. ¿Sí? ¿Lo quieren hacer con eso? Todavía. De ahí son etapas de preguntas. Ya les he dicho. ¿Sí? Entonces no vamos a... No, en la red, por decir, no usan cálculo para explicar esto.
Simplemente operaciones y visual, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos la configuración de un campo eléctrico uniforme. Colocamos, pues, un eje Y y un eje se pulsa X. Lo que nos interesa es correcto. Cualquier carga que coloquemos, en este caso colocamos una carga Q0 positiva aquí. Entonces, esa carga va a experimentar una fuerza eléctrica, correcto, dada por este. Va a ser esto. Y el trabajo, pues, puede dar por esta red, por esta trayectoria o por la otra. Entonces, como es una fuerza conservativa, no, sí, no va a tener problemas de la distancia, de esta distancia de separación de las placas. ¿Correcto? Entonces, la fuerza eléctrica vamos a considerar el trabajo del punto A al punto B. ¿Correcto? Tenemos la dirección, ¿correcto? El trabajo realizado por la fuerza eléctrica es el mismo para cualquier trayectoria de A a B. No es lo que se dice. Cualquiera. Me interesa únicamente ese texto. Ya nosotros sabemos a qué es igual todo esto. Claro, ustedes van a decir, entonces, pero ¿y la otra expresión? ¿Cómo sería? La otra expresión está de un, y aquí es el trabajo no polarizado por la fuerza eléctrica, o si no, pues el campo eléctrico. Y acá la carga de positiva. Y acá la diferencia de eso. Ahí dirían, pues el punto A, lo dividen acá. ¿Cierto? Estos dos están en la misma línea, ¿cierto? Esto creo que ya lo hicimos. En este caso, una sola dirección seríamos, pues, ¿sí? Negativo, J. Y el otro, TDS, como vector sería menos TDS también J. J por J es un producto escalar, negativo por negativo se vuelve positivo, y simplemente queda E por TDS. Pues un cero. Entonces, este de acá, como no va a depender de esta variable de integración, ¿sabes? Queda así. Y sea este tamaño. Y aquí queda únicamente TDS. Esto no es necesario, por si acaso. Es este camino. Entonces, ¿cuál es la trayectoria? ¿Cuánto vale esa trayectoria? Como no importa la trayectoria, únicamente el punto inicial y el punto final, prácticamente me están diciendo cuál es la distancia que hay ahí. ¿Sí? Y eso, de acuerdo al dato, eso debe valer, pues, cuando. Venga, y eso es lo que estoy. Entonces, aplicando vectores más claramente, ¿no? Hay cargas unidos, y ecuación de ecuación, digamos, ¿cierto? Ahí todo está claro. Sí. Sí. Claro, aquí yo he podido poner que para no hacerle problemas, un diferencial de y, ¿no es cierto? Más claro, ¿no es cierto? De por la igual. Ya, bueno, pues sería bien. Cierto. Imagínate lo que quiere expresar es eso. Listo. Bueno, esto es también para hacer lo siguiente, ¿no? Miren, ¿qué cosa acá? Tenemos una pelotita, la superficie de la Tierra, ¿sí? Y vamos a trasladar del punto A al punto B, a una altura H. Es trabajo. Es lo mismo, ¿no? El trabajo realizado por la fuerza gravitacional es el mismo para cualquier trayectoria de A a B, ¿cierto? MGH. Aquí Q0, la carga de prueba, acá es la masa, aquí es el campo gravitacional, y aquí es la distancia que separa, acá, bueno, y le llamamos actualmente altura. Es igual. Estamos. Ahí,
el comentario. ¿Todo está claro? ¿Sí? Listo, entonces. Eh, Porque no lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Entonces, aquí si yo coloco una carga positiva no hay problema, ¿cierto? Ese es cierto. Y si coloco una carga negativa, ¿cómo va a ser? ¿Hacia dónde se va la carga? Hacia arriba, ¿no es cierto? Claro, tendría que estar del punto, bueno, esa configuración ya se hace de tal manera que sería lo mismo, pero en sentido contrario, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver acá. Ah, bueno, acá está explicado, ¿no? Cuando la carga de prueba se mueve de la altura Y sub A a la altura Y sub B, el trabajo realizado con la carga sobre la carga por el campo está dado por esta relación. Creo que a eso ya lo explicamos y hacemos el caso de... Entonces aquí se explica todo eso, ese es el campo eléctrico, ¿sí? Tomamos una carga positiva, su fuerza eléctrica del punto A o Y es A, que está ahí el... Entonces el trabajo de A no hay más que agregar esto. ¿Sí? Y hacemos el trabajo de estos, energía potencial, pues, lo mismo, la misma estructura, energía potencial. Aquí también factorizamos solamente esto y vemos que es la diferencia. Eso es lo que vimos anteriormente, tal vez. Aquí y eso A es mayor. La carga de prueba positiva se mueve hacia abajo en la misma dirección del campo. El desplazamiento es en la misma dirección de la fuerza. El campo realiza trabajo positivo, ¿correcto? Y mu disminuye. La energía potencial entonces disminuye cada vez. En este caso, cuando se acerca aquí, la energía potencial disminuye. Esta también es otra cosa que ayuda bien. Sí, miren, si yo pongo esa carga en la superficie, ya no hay energía potencial, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que lo suelto, lo lleva al nivel del piso, ya no tiene energía potencial gravitatoria. ¿Cierto? Eso es lo mismo. En el caso que sea... Dice, en caso de que Y A sea más pequeño, la carga de prueba positiva se mueve hacia arriba, en dirección, en dirección opuesta que el campo. El desplazamiento es opuesto a la fuerza y el campo realiza un trabajo negativo y o aumento. O sea, es lo mismo, ¿no? Yo lo tengo esto en el piso, lo levanto, que no tenía energía potencial, lo levanto, que tiene mayor energía potencial, ¿cierto? Eso es lo que está explicando acá, ¿no? Claro, el trabajo ya es negativo, es lo opuesto. Sí, y ahí está, es lo opuesto. Cualquier cosa está paso a paso explicado eso en el CSS Max. Claro, eso también existe en el C. Ahora veamos la energía potencial eléctrica de dos cargas actuales. Entonces vamos a tener una carga Q y una carga Q sub C. Y bueno, pues nosotros sabemos que la carga positiva es una carga no de prueba, la de prueba debe ser pequeñita, casi tiende a cero.
Entonces, si nosotros la colocamos en un espacio que circunda la carga azul, va a existir una fuerza de repulsión. Por lo tanto, va a cumplirse esa relación, pues, de que va a experimentar una fuerza. Se va a mover. Nosotros vamos a ver qué va a hacer eso con su campo eléctrico. Esa es la fuerza de la carga. Y bueno, pues se calcula, dice, el trabajo realizado sobre una carga de prueba Q que se mueve en el campo eléctrico generada por una sola carga puntual Q. Entonces, si tenemos una carga Q de prueba, el campo eléctrico debe estar en esta línea en forma radial. ¿Sí? Decíamos, pues, en un principio estaba en la posición R sub A y luego estará en la posición R sub P, en forma radial. Supongamos en un instante que está en una posición R, en esa posición. ¿Sí? Se va a desplazar a lo largo de esta línea de A al punto B, por efecto del campo. Va a experimentar una fuerza. Se considera un desplazamiento a lo largo de una línea radial. La fuerza, la carga cruz sub cero está dada por la ley de Coulomb. Su componente radial es cero. Claro, acá todo eso es magnitud, no tiene unidad libre para dice componente radial. Magnitud nada más. Todos eso no sabemos nosotros. Correcto, va a ser eso. Entonces, ahora sí dice, la fuerza no es constante durante el desplazamiento. Ahora sí, la fuerza no es constante. Y se tiene que integrar para calcular el trabajo del punto R sub A al R sub B, que realiza esta fuerza sobre la carga Q sub cero de prueba, a medida que Q sub cero se mueve del punto de A. Entonces tenemos ahí el trabajo. Correcto. Colocamos la fuerza, esa radial que experimenta la carga Q sub cero, y bueno, pues las integramos y tenemos esa expresión. ¿Cierto? Entonces, el trabajo efectuado es este, con la fuerza eléctrica para esta trayectoria, para el particular solo depende de los dos puntos extremos, nada más. Punto inicial, punto final. En forma general, vamos a ver aquí, ahora en forma general. El desplazamiento más general. Ahí tenemos ya dibujado la carga. Nuevamente tenemos cualquier trayectoria por la cual va a realizar trabajo. Y entre una posición de R sub A a R sub B, R sub A a R sub B, y elegimos un punto intermedio. Pongamos que está en la carga de prueba acá Q sub cero. Y como sabemos, hacer trabajo va a haber un vector de desplazamiento. Ahí de sub B. Y el ángulo que forman estos dos, pues es pi, ¿no? O sea, esto es, ¿cómo se llama? La dirección radial, y ahí está la fuerza eléctrica que hace esto. Entonces, esta fuerza eléctrica que experimenta esta carga por Coulomb. Y paralelo está el campo eléctrico. ¿Correcto? Entonces, lo que nos toca a nosotros es calcular ese trabajo. Calculamos ese trabajo. Ahora, ese coseno de DL por coseno de su diferencial de R, ¿cierto? Nuevamente es eso. ¿Sí? Reemplazamos la fuerza, reemplazamos esto recto con diferencial de R, ahí no hay nada, integramos, en forma más general, integramos, ahí está el resultado de la integración inicial, final.
y esta es la dirección más general. Nosotros sabemos que el trabajo realizado es el negativo en la variación de la energía potencial, y si hacemos que ese punto R sub H es infinito, entonces pues únicamente vamos a hacer que esto sea cero. Y vamos a ver una carga puntual, la energía potencial va a ser esta constante eléctrica, el producto de las cargas de prueba por la carga que origina el campo y la distancia o el vector R, en este caso la distancia R, y de dos cargas, ¿correcto? Justo en esa posición, ¿sí? Ese vectorcito, esa posición R. ¿Sí? Otra forma de donde se ve esto ya se ve a niveles atómicos, digamos, o iones, por decir, moleculares, iones. Como es energía potencial en función de la radial. En este caso tenemos, cuando las dos cargas son positivas, la energía potencial va a ser positiva en esta parte, conforme R se acerque al cero, acá. ¿Qué pasa con la energía potencial? Se hace infinita, conforme se acerca. Y si R se va al infinito, la energía potencial se hace cero. Y acá, en algún momento va a ser cero. Y es que cero es infinito, ¿no? Siempre y cuando las dos cargas sean el mismo signo. Eso es lo que sucede. ¿Cómo varía la energía potencial de dos cargas? ¿Y qué pasaría ahora si son diferentes? ¿Qué pasaría si fueran dos diferentes? Bueno, en este caso, todo la energía va a ser negativa. Por eso está en ese estado. La energía potencial es negativa, la parte. Y conforme R llega a cero, quiere decir que el R valor es cero, cerca a cero. La energía potencial se hace menos infinito. Y si R se va al infinito, la energía potencial se va a mutar. Por eso lo van a ver, ¿no? Más distante. Hay otra cosa que no estoy haciendo acá, que lo vamos a ver, es un potencial. Eh, Pongamos el planeta Tierra, y ese es nuestro satélite. Entonces, los valores de esta distancia, ¿sí? Aproximadamente, por decir, la Estación Espacial Internacional, para hacer experimentos, vamos, digamos, pues, alrededor de 500 kilómetros de altura, ¿sí? De la Tierra. Aquí ¿recuerdan, no? ¿Saben qué es eso, no? ¿Sí? Ustedes han visto aquí que las personas como no han visto videitos, cómo se lava la cara. ¿Ah? Y sacamos del agua. ¿Ah? ¿Qué pasa con el agua? Justamente se están comiendo, se le cae la sopa, se mancha o no. No. Es fuera flotando. Entonces, mientras que si yo tengo una, se cae, ¿cierto? ¿Cuánto será su energía potencial? Campo gravitacional es pequeñísimo, ¿cierto? ¿Cuánto es en la Luna? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? En la Tierra es aproximadamente 9,81. En la Luna
Ojo, pero es de la superficie de la Luna. Y intermedio, ¿cómo será? No lo sé. Porque aquí todavía el astronauta se queda de pie. En el otro. Probablemente que acá por habitacional sea mucho menor que este. Porque ha visto el astronauta o los carritos que están ahí, todavía están en la superficie. O sea, no. Entonces, aquí, pues, su energía. Entonces, con R, 500 kilómetros. R, ¿qué pasa? Se hace grande. La energía potencial también debe ser pequeñísima, ¿no? No ser infinita, pues, para explicar eso. Ah, los hilos de la galaxia. ¿Cómo lo van a las superficie de la China? ¿A qué se refiere esto? Por eso hay puntos donde probablemente eso lo vamos a ver en potencial. Ese es por lo gradiente. ¿No? Hay configuraciones, no sé dónde lo explicamos. ¿No? Cuando tenemos la línea entre el campo eléctrico, pues, se decía que entre dos cargas había puntos que probablemente el campo es cero. No hay nada. Probablemente hay un punto aquí. Acá ya no vamos a graficar pues, líneas de campo eléctrico, sino serían líneas de campo gravitacionales. Imagínate, pues, por, en sí son potenciales gravitacionales. Eso es lo que muestras ahí. Solo que la suma de cargas es uno es positivo, otro es negativo. Puede ser que en uno es cero el campo eléctrico. En potencial es lo que vamos a ver. Eso. Y bueno, entonces ahora vamos a lo que de forma más general, ¿no? Energía potencial eléctrica con varias cargas puntuales. No solo una, sino varias. ¿No? En este caso empezamos por dos. Pero si coloco una carga sola, pongamos que todo es vacío. No existe ni una interacción con nada. Esa carga tendrá energía potencial. No existe nada a su alrededor. Es un sistema cerrado. Solo esa carga. Tendría energía potencial. Tiene que haber alguna otra carga. Para que haya interacción, hay una comunicación entre ellos. Eso es atractivo, reflexivo. El trabajo, todas las. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué pasa si en un sistema de carga es armado con un agente externo? Entonces, ahora, si yo quiero colocar una carga externa, a esta carga que llamamos un, y coloco pues otra que sea dos acá. Esa carga aquí va a experimentar. Yo tengo esta, ahora la traigo de no sé, desde el infinito y la coloco ahí. Y esa es la distancia de R de 1 a 2. Correcto. Experimentar algo es vas a experimentar con función, ¿cierto? Y hemos visto ahí en forma lineal un condensador. Ahí, ahora sí había energía. Yo necesito que ese trabajo para cortarla. Correcto. Y colocarla aquí, por lo tanto, esta cuando se acerca, gana energía potencial, donde es positivo positivo. Gana energía potencial. ¿Por qué? Porque hay una fuerza ahí, como lo mismo que el resorte, que hace. Un resorte que hace lo comprime. Cuando está en estado estable, tiene energía potencial, o sea, no está estirado. Lo comprime, gana energía potencial elástica, ¿sí o no?
Es lo mismo, traes, a un agente externo, traes una fuerza y lo coloca aquí, no energía potencial, pero no energía potencial eléctrica. Si lo hacemos más, la energía es mayor. Esto es lo que trata de decir. Un sistema de cargas es armado por un agente externo, que es una fuerza externa, ¿no? Entonces, variación de energía es al negativo, ¿sí? El trabajo realizado por el campo eléctrico, pero positivo en caso de una fuerza externa. Es decir, dice, el cambio de energía potencial del sistema es el trabajo que debe realizar un agente externo para ensamblar esa conversación. Solo así. De otra manera, no hay forma. ¿Sí? Entonces, yo necesariamente tengo que colocar con mi mano, traigo esta carga desde el infinito al otro y lo coloco acá. Entonces, es una fuerza izquierda, más gente izquierda. Para vencer, ¿qué? La fuerza de reflexión de esos dos. Es eso. Eso es lo que trata de decir ahí. Entonces, las cargas se traen desde el infinito sin aceleración, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Sin aceleración. ¿Qué pasaría si tuviera aceleración? Ya sería otro proceso, ¿cierto? Sí. Nos tomamos el proceso. Es decir, están en reposo al final del proceso. Comencemos con solo dos cargas, incluso uno y incluso dos, prácticamente sería un infinito. Entonces, el trabajo realizado por un agente externo para llevar la segunda carga al crucito desde el infinito, punto P terminado, porque entonces vamos, ahí debe estar dada por esta relación. Y la energía potencial, entonces, de traer una carga 2, llegará cerca a una distancia de retorno en la carga de entonces hemos realizado un trabajo, el trabajo que se hace sobre esta carga, con un agente externo. Por eso es positivo. ¿Sí? Y ahora ya no estamos tomando por eso negativamente. Hay que tener en cuenta eso. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Esa ecuación, ya nos estamos refiriendo a eso. La constante eléctrica, el producto de las cargas, pero es la distancia que hay entre el cuadrado. Ya saben por qué no, está más adelante. Bueno, entonces, y si ahora hacemos eso, debería desglosar. ¿Qué tal si nosotros ahora hacemos para tres cargas? Bueno, pues ahora, ya. Yo hice trabajo para esto, por cierto. A eso le llamamos la energía que yo necesitaba para realizar un trabajo, aunque no lo sé. Ahora yo quiero traer una tercera, colocarlo por acá, así como está acá. Entonces, también va a ser con una fuerza externa, pero va a ser primero hacer un trabajo para vencer esta interacción entre estas dos. Es un primer caso. Entonces sería entre 1 y 3. Entre 1 y 3. Pero también tendría que ser para la otra, porque ya está la otra. ¿Sí? Serían 2 a 3. ¿No es cierto? Y ahí tenemos. Esto es solamente para traer una tercera carga. Más la que he utilizado para esas serían. Es esta. Entonces, para traer una tercera tengo que realizar esto más. 1 con 2, 2 con 3. Correcto. Entonces la energía potencial que se hace. Se suma y se va armando, ¿cierto? Sí, o sea, tenemos que hacer otra llamada. Eh,
Sí.